Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar con el estudio bíblico en esta mañana. Y hoy vamos a estudiar la lección número 2 del expositor, que se encuentra en la página 28, se titula Probar nuestra fe. Y seguimos con el tema general para este trimestre, que es examinando nuestra fe. Vamos primeramente a presentarnos en oración delante del Señor. Así que vamos a orar. Dios y Señor nuestro, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos permites llegar hasta tu templo, Señor, para adorar, para bendecir tu nombre, para estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que este estudio, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y haga la obra para la cual fue escrita esta palabra, Señor. Que aprendamos, Señor, de esta palabra, Señor, y estos consejos que da el apóstol Pablo para la iglesia cristiana, Señor. Trae con bien a los que han de llegar, Señor, hasta aquí, Señor, y permite que todo lo que aquí se haga en esta mañana sea dirigido por ti. Bendice cada maestro, Señor, en esta mañana que va a estudiar la palabra con los niños, los adolescentes, los jóvenes, Señor amado. Y ayúdanos, Señor, a que sea tu Espíritu Santo, Señor, a que hable a nuestras vidas, Señor, y nos haga conscientes de la necesidad de afirmarnos en la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada que empezamos esta serie de lecciones, estudiamos edificar, la lección era edificar en la fe, ¿verdad? Y nos basamos en el libro de Judas y dijimos que era una carta pastoral básicamente a las iglesias, ¿verdad? Porque no estaba definida a qué iglesia, pero se aplica a cualquier iglesia. Y en esa lección vimos, ¿verdad?, aquellas cosas que podían dividir la iglesia, ¿verdad? Y podía poner a prueba nuestra fe. Aquellas cosas que habían personas que pueden causar divisiones, ¿verdad? Dijimos que los chismes causan división, ¿verdad? Los celos causan división. A veces entre los cristianos también hay celos, ¿verdad? Unos que se creen más santos y otros que lo señalan como que los que no están, ¿verdad? Y también aquellos que no viven por el Espíritu de Dios, sino que, ¿verdad?, viven sus vidas ahí al garete, como si no hubieran conocido al Señor, y eso pues también trae división. También hablaba la lección, ¿verdad?, de esos grupos elitistas, que unos que se creen pues mejores que otros, y entonces empiezan a hacer grupitos, y eso también pues trae división a la iglesia. Y Judas le da un consejo para tratar con esos asuntos que puedan traer, ¿verdad?, división a la iglesia. Y es, primeramente, mire, que oremos. Él dice que hay que, para afrontar toda diversidad, toda división, hay que orar y ayunar. Porque es la única forma que nosotros, pidiendo que ese poder del Espíritu sea sobre nosotros, podamos salvar, ¿verdad?, esas divisiones que puedan aparecer. También meditar y leer la palabra de Dios. Es la palabra lo que nos da la inspiración, lo que nos dice, ¿verdad?, hacia dónde nosotros nos debemos ver, nos dirige el camino. Lo otro, un buen testimonio de vida, que podamos ser ejemplo a otros. Porque usted puede saber la palabra de arriba abajo, pero si usted no tiene un buen testimonio, pues no hace nada. Usted puede señalarle la palabra, pero usted tiene que dar un buen testimonio. Así que todo eso unido, ¿verdad?, nos va a ayudar para responder a esas situaciones que surgen en medio de la iglesia, que son verdaderamente desafíos que pueden ser internos y pueden ser externos, para podernos mantener firmes en la fe en el Señor. Así que en términos generales, eso es lo que nos decía la lección pasada, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de
en qué hemos creído. Nosotros tenemos que saber en qué hemos creído. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Porque por ahí hay muchas doctrinas y muchas filosofías falsas que parecen buenas, pero realmente se alejan de la fe en Jesucristo. Y en eso nosotros tenemos que estar bien seguros. La lección para el día de hoy, como les dije, la lección número 2 en su expositor, está en la página 28 para los que tienen el expositor. Y el texto que vamos a estudiar es Segunda de Corintios, capítulo 13, los versos del 5 al 11. Primera Corintios 13, del 5 al 11. Y el texto áureo para esta lección dice: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Así que el título de la lección es probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Y yo pensaba, ¿verdad? Ustedes saben que el oro se prueba, usted sabe, como bajo fuego. El oro se mete en el fuego para identificar y determinar qué es oro. Y a veces la vida del cristiano se prueba también bajo fuego. Es ahí donde nosotros probamos nuestra fe, ¿verdad? Tal vez pues, una cosa que es diferente a lo que a veces la gente predica por ahí, de que cuando nosotros venimos al Evangelio todo va a ser paz y gloria y celebración y alegría. Pues no, en la vida del cristiano también hay momentos difíciles. Los objetivos para la lección son los siguientes. Número 1, reflexionar para llegar a un discernimiento de cómo están los fundamentos de nuestra fe en Jesucristo. Eso es bien importante para nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que saber cuáles son los fundamentos de nuestra fe, para que nadie nos engañe. Asumir una actitud de humildad que nos provea la apertura espiritual necesaria para recibir el consejo que nos fortalezca en la fe. Mira, a veces necesitamos el consejo de otros que tal vez tienen más experiencia, que son más espirituales que nosotros, porque tenemos que reconocer eso también, ¿verdad? Y que han tenido otras experiencias con el Señor. A veces necesitamos el consejo de esa persona. Comprender que la fortaleza espiritual recibida de Jesucristo debe ser un instrumento para edificación de la comunidad de fe. Aquellos que hemos recibido del Señor es para edificar a otros, es para ayudar a otros, mira, a caminar en la fe en Jesucristo, para ayudarlo a levantar al que cae, para el que no está maduro espiritualmente, podamos ayudarlo, ¿verdad? A enseñarle a madurar espiritualmente y a acercarse más al Señor. Para eso es que nosotros estamos. Y tenemos en el vocabulario 2 términos que nos da el expositor. El primero es examinarse. Dice, en el contexto del mensaje de Pablo a los Corintios, implica un responsable proceso de introspección, de búsqueda en la interioridad de la persona para entrar en conocimiento de su estado moral, emocional y espiritual. Mire, es como mirarse por dentro, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en detalle ahorita. Y lo otro que habla es perfección, que no se refiere necesariamente a alguien que esté exento de alguna falta. Más bien, apunta a una situación de fortaleza espiritual que está en afinidad con la fe en Jesucristo. Mire, nosotros somos pecadores arrepentidos y tenemos que unirnos cada vez más al Señor. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, para no pecar, para mantenernos en el camino recto. Y estamos, ¿verdad?, tratando de tener una vida mejor para llegar a esa santidad, imitando a Jesucristo, que es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Y en la lección de hoy, pues sigue más bien, ¿verdad?, lo que planteaba Judas, de que tenemos que hacer frente a muchas cosas dentro de nuestra comunidad y más con todas las cosas que hay alrededor nuestro, ¿verdad? Y esta carta que Pablo envía a los Corintios, a la iglesia de Corinto,
dice que en la iglesia habían entrado doctrina e ideología que, mire, la estaban como tambaleando, haciendo que la gente tambaleara en su fe. Y él escribe esta carta para darle un consejo, ¿verdad?, de cómo mantenerse firmes y poder retomar ese rumbo que ellos habían seguido desde en los comienzos de la iglesia. Y ellos tuvieron una actitud desafiante, y una de las cosas que pasaba era que como que estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo, el poder que el Señor le había dado a través de su Espíritu Santo. Por eso en un momento dado él habla de su debilidad. Vamos a ver otra vez la versión, que en un momento dado él habla de su debilidad, ¿verdad? Y que en esa debilidad Dios lo hace fuerte. El Espíritu de Dios lo hace fuerte. Y eso es pertinente para nosotros porque nosotros también, ¿verdad? Muchas veces somos desafiados y nos retan, ¿verdad?, para que nosotros podamos mantenernos firmes en nuestra fe. Y lo más importante es que nosotros estemos siempre deseosos de crecer espiritualmente y de seguir esos consejos que dio Judas, que era para usted, mire, enfrentar cualquier cosa, usted tiene que mantenerse en la oración, el ayuno, la meditación y el estudio de la palabra. Porque eso es lo que lo va a fortalecer en esa fe en el Señor y lo va a ayudar a poder enfrentar cualquier cosa que pueda presentarse. Congregarse, exacto. Eso es parte de, mire, nosotros aprendemos cuando nos congregamos. Porque nosotros recibimos bendición hasta en el saludo del hermano. A veces pensamos que la predicación es que vamos a escuchar. No, a veces Dios nos habla hasta en el saludo del hermano. Y Dios puede ministrarnos en cualquier momento del culto. Y por eso es tan importante que nosotros podamos congregarnos y escuchar, ¿verdad?, la palabra y los cánticos y adorar juntos, porque eso también nos ayuda a mantenernos firmes en la fe en el Señor. Así que Pablo le envía una carta por anticipado, le habla de las cosas que estaban pasando y le anuncia que le va a hacer una visita, pero quería advertirle que iba a llegar, que iba, ¿verdad?, a ir a visitarlo por lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Recuerden que esta iglesia fue fundada por Pablo, y Pablo en su viaje misionero fundó muchas iglesias. Así que vamos entonces a leer, Johnny, lee los versículos 5 y 6. Prende el micrófono. Sí. Coge el micrófono que no se oye, los que están conectados. Cualquiera, lo que tú quieras. De la boca. Claro. Dios le bendiga. Ahora. Que la palabra del Señor lee de la siguiente forma. Vamos a leer versión popular. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes a menos que haya fracasado en la prueba? Confío sin embargo en que reconocerán que nosotros no hemos fracasado. Ok. Aquí hay un llamado de Pablo a examinarse. Y los desafía a examinarse con el propósito de comprobar cuán auténtica es su fe, la fe que proclaman. ¿Cómo está, verdad? Pero que lo hagan individualmente. No es que Frances me señale a mí, pero mira, tú estás tambaleando en esto o yo a ella. No, es que cada uno se examine, haga una introspección, una búsqueda de nuestro interior. Ese es el llamado de Pablo, que hagamos una búsqueda en nuestro interior para conocer cómo está nuestro estado mental, social, emocional y espiritual. Es como evaluarnos nosotros mismos, cómo estamos.
Estoy bien, estoy fallando, tengo esta debilidad. Y eso nos ayuda ¿a qué? A que nosotros podamos ver nuestras debilidades, que pueden ser diferentes a las de cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos humanos, todos tenemos debilidades, ¿sabes? Unos es fuerte en un área y otros y en otras son débiles. Pero entonces ese examinarse él lo exhorta, ¿para qué? Para reconocer cómo está nuestra fe. Sí, usted por ahí le pregunta a la gente, ¿tú crees en Dios? Y la gente la mayor parte de la gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero eso es como un conocimiento, como un decir, ¿verdad? Pero, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú haces lo que Dios espera de ti como cristiano? Son cosas que tal vez nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Tú estás actuando como se espera de un buen cristiano? ¿O tú estás en una pelea continua con la familia, con el vecino, con el jefe, con el compañero de trabajo? Johnny. Yo le digo eso a muchas personas cuando le hablo, que me da un motivo al Señor, le digo eso. Y dice, sí, y digo, ¿tú lees la Biblia? No. ¿Tú te congregas? No. Y yo le digo, pero fíjate, para tú poder amar a uno tienes que conocerlo. O sea, si no lo conoces, se te va a hacer difícil amarlo. Y los dejo ahí. Sigo hablándole de las cosas del Señor, pero que son muchas esas preguntas, siempre he hecho a muchas personas y me vienen con lo mismo. Sí, porque Dios nos llama a congregarnos, a leer la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que dice yo. Pero, fíjese que ese examinarse al que Pablo nos llama, dice, ¿para qué? Para ver si estamos aprobados delante del Señor. ¿Por qué? Porque aunque nosotros rehuyamos examinarnos, ¿usted sabe qué? Dios nos examina. Dios conoce nuestro interior, nuestro pensamiento. Bueno, dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca, ya Él la sabe. Y en el Salmo 139 dice, tú me has examinado y conocido. O sea que Dios siempre nos examina, pero es necesario que nosotros de vez en cuando nos examinemos. Mire, las evaluaciones, aún las académicas, las que se hacen, no son para hacerle daño a nadie, es para mejorar. Cuando tú puedes ver dónde estás bien, qué chévere, pues sigue ahí bien, sigue trabajando en eso. ¿Dónde estás débil? Pues entonces tienes que buscar fortalecerte en esto, o a buscar cómo fortalecerse en esta área. ¿Estás mal en esto? Pues hay que dejarlo, porque para el Señor tenemos que andar correctamente, ¿verdad? Haciendo el bien. Así que ese examinarse es poder evaluarnos cada uno de nosotros, no mirando al que está al lado nuestro, no mirando a la pastora, no mirando a la presidenta de la Junta, no mirando al líder de ancianos, mire, mirando a Jesucristo. ¿Cómo va mi caminar? De acuerdo al que Cristo quiere para mi vida, al caminar del Señor. Ese es el examinarse de que habla Pablo en este versículo. Y entonces él le dice, bueno, a menos que no estés aprobado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque ellos dudaban del apostolado de Pablo. Y este señalamiento, ¿verdad?, del no estar aprobado, básicamente era a los falsos maestros que estaban llevando doctrinas erróneas a la iglesia. Y es por eso que entonces Pablo señaló, a menos que esté reprobado. Y esos falsos maestros carecían realmente de un fundamento real en Jesucristo. Si ustedes miran en estos tiempos, en todos los canales de televisión, en todos los programas, hay mentalistas, los que leen la mano, los que qué sé yo, hay alguien así, ¿verdad? Y terminan y dice, y Dios te bendiga. Pero hay que preguntarse, ¿y a qué Dios ellos le sirven? Nosotros le servimos al único y verdadero
Dios. Y el mandamiento que nos dejó Jesucristo fue: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que en ese examen nos vamos a ir evaluando nosotros mismos para que podamos determinar si nuestro testimonio, si nuestro caminar, si nuestro andar evidencia nuestra fe. Evidencia nuestra fe. Y eso no quita, ¿verdad? Que usted tenga fe, no quita en que si usted tiene una situación difícil, de momento se tambalee, ¿verdad? Y como que se quede, que usted dice, pero ¿y cómo no tengo? Me empieza, usted le dé un llanto, diga qué voy a hacer, no sé qué hacer. Eso no quita que porque somos humanos. Pero después de ese shock que a veces tenemos por alguna situación, usted se levanta sabiendo que usted tiene un Dios que es todopoderoso, que escucha nuestra oración, que sabe nuestra debilidad, que conoce todas nuestras circunstancias y sobre todas las cosas, que no ve el hoy, que es lo que nosotros vemos, lo que tenemos aquí de frente, Él ve el futuro, Él ve hasta la eternidad. Y la palabra me dice que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Créalo, aunque esté pasando lo que esté pasando hoy, a los que aman a Dios, todo obra para bien. Y Dios convierte la maldición en bendición. Una duda que tengo ahí. Ajá. Dice al que ama a Dios. Al que ama a Dios. Okay. Pero las personas le preguntan y dicen, yo amo a Dios. O sea, que me diga, yo amo a Dios. Pero el amar a Dios implica acción. Recuerden una de las lecciones. No solamente lo que hemos recibido a Cristo. Todos los que han recibido a Cristo aman a Dios. Y te dice, si tú amas a Dios, las cosas obran para bien. Y tú pasas ese valle, ¿verdad? Porque a veces pasamos por un valle oscuro. A veces estamos allá en la fosa de los leones, ¿verdad? Pero aún en medio de eso, Dios te puede sacar. Y mire, y aún a los que no conocen al Señor, si tienen personas en su alrededor que le den testimonio, que le hablen del poder de Dios, que le hablen del amor de Dios, de lo que puede hacer Dios en su vida, aún a eso, Dios los puede rescatar y salvar. Porque hemos visto gente que ha ido a la cárcel, que han sido unos bandidos, han ido a la cárcel, ¿verdad? Porque tienen que pagar por sus actos. Pero allí Dios los ha rescatado. Sí, pero nosotros que hemos conocido al Señor, que nuestra fe está firmada en Jesucristo, sabemos que podemos creer en eso que dice la palabra. Que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Aunque no lo veamos cuando estamos en el momento de la prueba. Aunque nuestros ojos se ciegan cuando el fuego se sigue calentando ahí. ¿Sabes? Cuando le aumentan el fuego a las cosas, pues no nos damos cuenta, pero Dios obra siempre en beneficio de su pueblo. Entonces en el 6, que es donde dice, espero que sabréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo tiene que afirmar, mire, que él no está reprobado. ¿Por qué? Porque había dudas de su liderato. Estaban dudando de su liderato. Estaban dudando de que realmente él tenía el poder de Dios, ¿verdad? Para predicar y para hacer tantas cosas que él hacía en nombre de Jesucristo. Y que ellos pudieran entender que él había sido llamado por Cristo. Y por eso es que él dice, a menos que yo estoy aprobado y no he renegado de la fe. Y algunos habían renegado de la fe en la iglesia, ¿verdad? Ya conocido. Pablo tiene esa convicción que no está reprobado, que él es el auténtico apóstol de Jesucristo.
y que espera que ellos lo puedan reconocer como tal, que ya pueden entender que Él es, ¿verdad?, un apóstol de Jesucristo, un enviado de Cristo, y que está a su disposición, que está para ayudar a la iglesia, que está para escucharle, y espera que ellos también puedan escuchar el consejo de Él como mensajero de Cristo. A veces nosotros se nos acerca alguna persona y usted empieza a poner en duda, ¿quién es este para venirme a mí y decir, mira, él dice que es cristiano y lo menos que muestra que es cristiano, y empieza, y aún a veces a los líderes, mire, los líderes siempre la gente le tiene el ojo puesto, ¿sabe? Si usted es líder, sepa que va a recibir crítica, que la gente lo va a señalar, que va a velar su conducta, porque eso es lo natural del ser humano. Pero cuando nos examinamos y sabemos que estamos bien delante del Señor, porque es el Señor que nos aprueba, pues entonces podemos seguir adelante. Así que Pablo le afirma que él está aprobado por el Señor y que su poder viene del Espíritu. Y aunque él tiene debilidades, porque usted sabe que en otra carta él dice, mire, yo tengo un aguijón que me perturba y el Señor no me lo ha quitado. Así que a veces hay cosas que el Señor no las quita, ¿sabe? ¿Y qué le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso al examinarnos, tenemos que reconocer en qué somos débiles, porque si no, yo soy el cheche, yo lo puedo todo, ¿sabes? Yo no importa lo que venga, porque yo lo voy a enfrentar. Y a veces viene un vientito suavecito y lo tumba. Así que tenemos que estar fortalecidos en el Señor y examinándonos continuamente. Vamos a ver el 7 y el 8. Y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo, no para demostrar que nosotros hemos pasado la prueba, sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Ok. Aquí Pablo les hace saber que a pesar que ellos están dudando de él sigue orando e intercediendo por ellos. Porque hay que perseverar en la oración. Aunque usted sea su hijo, su esposo, su esposa, el vecino, no crea lo que Dios puede hacer, usted persevere en la oración. Porque la oración es poderosa. La oración es poderosa. Y aquí, si nos ponemos a hablar, podríamos tener testimonios claros y precisos de todo lo que Dios ha hecho con la oración de un pueblo, ¿verdad? De un pueblo en oración e intercesión. Así que él le dice, mire, aunque ustedes siempre están en mis oraciones. Aunque usted esté por allá chismeando que yo no tengo la autoridad y que viene de Cristo y esto y lo otro, y si realmente eres buen cristiano, él le dice, aún así, yo sigo orando por ustedes. Así que cuando nos señalen, cuando pongan en duda nuestra fe, nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que amar y tenemos que interceder por esa persona. Porque a veces las cosas surgen, ¿usted sabe por qué? Esas divisiones que pueden surgir en medio de la iglesia, por falta de madurez espiritual. Porque a veces hay cosas que la gente no entiende, que solamente se pueden entender a nivel espiritual. Entonces usted no puede discutir con alguien que no es maduro espiritualmente. Es como hablar con la pared, no lo va a entender. Así que Pablo muestra su amor por esa iglesia diciéndole que todavía él ora por ellos, para que sean guardados de toda conducta errada
Mire, para que Dios los libre de la mala conducta, a que anden correctamente, en el camino correcto que Jesucristo nos señala. Y eso a pesar de que ellos, muchos, ¿verdad? Eran cierta gente que se había metido allí dentro de la iglesia, no creían en Pablo. Y entonces le dice, porque no, nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Y esa verdad es la verdad de Jesucristo. Eso no hay quien lo cambie, ¿sabe? No importa la filosofía que vengan, las explicaciones que pueda dar la gente por ahí en términos de conocimientos intelectuales. Jesucristo es la verdad. El Evangelio es la verdad y contra eso nadie puede ir. No hay nadie ni nada que la pueda dañar. La verdad a la que Pablo hace referencia tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. La verdad no es un concepto, sino una experiencia ligada a la persona y el ministerio de Cristo. O sea que si usted dice que usted cree en Cristo, usted tiene que vivir como Cristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Cuando decimos yo soy cristiano, usted está diciendo una cosa bien seria, ¿sabe? Cuando usted le dice yo soy cristiano, pues tienes que vivir siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo las ordenanzas que Cristo envió, que Cristo nos dio. Y la ley mayor de Jesucristo, ¿cuál es? El amor. Amando aún aquellos que nos puedan señalar, aún aquellos que nos hacen mal, aún aquellos que nos hincan con su... A todos. Y tenemos que perdonar. Y aún con esos tenemos que interceder para que el Señor toque su corazón y los transforme y sean salvos también. Así que esa verdad de Jesucristo nos lleva a la acción, a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Así que la verdad es Cristo. Y esa verdad no se tambalea. La verdad nos hará libres. Exacto. Así que vamos entonces al... esto se me quedó. Dice, no hay poder o actitud que prevalezca frente al Evangelio de Jesucristo. Si los corintios se deciden a actuar conforme a la verdad del Evangelio, posibilitarán una relación con el apóstol en la cual él no se vea obligado a demostrar que como líder espiritual de esa comunidad puede actuar también como juez si es necesario. Mira, a veces hay asuntos. Si usted deja que sigan jodando, ¿verdad? Especialmente los chismes. Y se convierten, mire, en un huracán. Y a veces hay cosas que hay que atajarlas, ¿sabes? A veces hay que confrontar a la gente con amor. Con amor. Y si usted se enoja, usted pierde. Porque si, ¿verdad? Le señalan algo y usted se enojó y dice, ay, me voy de la iglesia porque... pues. Perdió usted. ¿Por qué? Tenemos que estar en armonía. Nosotros somos una familia. La familia es para estar en armonía, para ayudarse mutuamente, para crecer juntos, para amarse. Así que eso es una de las cosas que Pablo dice. Que no solamente él tiene la autoridad para hablar del Evangelio, sino tiene la autoridad para actuar como juez. O sea, sentarlo y vamos aquí está pasando esto, estas ideas son las que están viniendo que no son correctas y el Evangelio de Jesucristo dice esto y así es como nosotros tenemos que actuar. Y eso es lo más importante. Vamos al versículo 9. Por eso nos alegramos cuando somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Y seguiremos orando para que llegue a ser perfecto. Aleluya. Okay. Fíjese que dice, primeramente, estoy orando para que no tengan conductas de error. ¿Verdad? Para que, diciendo positivamente, mire, para que caminen rectamente, como Dios manda.
¿verdad? Para que caminen rectamente. Le dice ahora que actúen, ¿verdad? Y que actúen conforme a la verdad de Jesucristo. Y dice, por lo cual nos gozamos que seamos débiles y que vosotros estéis fuertes. Pablo no está celebrando la debilidad, sino con falta de carácter o voluntad. Esa debilidad está en franca sintonía con lo que en otros momentos expresó sobre cómo la gracia de Jesucristo se perfecciona en él. Tenemos que hablar y actuar conforme a la autoridad de Jesucristo, a lo que Cristo establece. Nosotros no podemos hablar en nombre de Cristo y andar por ahí al garete, ¿verdad? Así que entonces ahí él habla de su debilidad. Y, ¿verdad? En la carta de los Corintios, en otra de las cartas de los Corintios, él dice lo de la debilidad que decíamos ahorita. Mire, yo tengo un aguijón y el Señor no me lo quita. Yo le he pedido que me lo quite, pero no me lo quita. ¿Y qué me dijo el Señor? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, mire, nosotros en ese examinarnos debemos conocer cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? ¿Qué me puede hacer a mí? Mira, tambalearme. Y esa debilidad usted se las pone en las manos al Señor. Dios no va a hacer nada si usted no le entrega. Si usted no entrega su carácter al Señor, usted tiene que entregarlo. Ahí es que yo no me acercan bien el fósforo y ya aprendí. Explota por cualquier cosa. La gente así, usted no se acerca y ya le están diciendo 20 cosas. Esa es su debilidad, pues pide al Señor que moldee su carácter, que de su boca salgan palabras dulces, adecuadas. Que usted pueda tener misericordia por los demás y vea a los que están más débiles y más inmaduros que usted en el Evangelio. Así que tenemos que pedir al Señor que nos haga fuerte en la debilidad. Y dice él, el poder y la autoridad para hablar y actuar en nombre de Cristo. Que el Señor nos dé esa fuerza, ese poder para actuar en nombre de Cristo. Pero tenemos que hacer lo que decía la lección pasada. Hay que mantenernos en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra, en la sana convivencia, en el buen testimonio, para poder hablar en nombre de Cristo. O hablar en nombre de la iglesia. Si usted va a hablar en nombre de la iglesia, cuando usted es un embajador, usted es el ejemplo perfecto de ese país. Y usted va a hablar de todas las cosas buenas que tiene ese país, o esa asociación, ese ministerio, lo que sea. Usted va, no se representa a usted, está representando a un grupo. Entonces, usted tiene que actuar rectamente para que pueda dar un buen ejemplo y pueda representar ese grupo como buen representante. Entonces, Pablo dice que sigue orando por ellos. Su tarea, lejos de ellos, porque no está en Corinto, es orar e interceder. Y esa debe ser nuestra tarea continua en medio de la iglesia. Nosotros no podemos dejar de orar. La palabra nos dice orar sin cesar. Usted ore, aunque usted vea que no pasa nada. Sigue orando. En algún momento va a pasar. En algún momento las cosas van a cambiar. En algún momento usted va a ver esa promesa del Señor que Él le ha prometido. Pero no deje de orar. No se canse de orar. Porque el Señor escucha la oración y hace milagros y maravillas todos los días. Todos los días. Y la iglesia está para interceder los unos por los otros. A eso nos ha llamado el Señor. Y en la oración, mire, fortalece su fe. Y si oramos los unos para los otros, esas cositas que nos separan, que nos pueden hacer diferencia, llega la armonía y la buena comunicación. Porque eso lo hace el Señor y a eso nos ha llamado el Señor.
Vamos a leer el 10 y el 11, que como que el tiempo pasa muy rápido. Yo no sé qué hora es, pero... Les escribo esta carta antes de ir a verlos, para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de la autoridad, de mi autoridad, la cual el Señor me dio, no para destruir, sino para edificar para edificación de la comunidad. Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Así que Pablo, mira, les dice que la gracia de Dios que está en él, que le cubre que le da fortaleza en su debilidad, es lo que le da el poder y la autoridad como apóstol de Jesucristo para hablar en nombre de Cristo. Usted no habla por sí mismo cuando habla, habla en nombre de Cristo. Y hay que buscar la dirección del Espíritu Santo. Y entonces les dice que le está anunciando que va a ir a visitarlo para bregar con esos problemitas que hay, ¿verdad? Y para que no les cause dolor cuando él llegue, tal vez directamente a amonestarlo, se lo está avisando, para que arreglen sus cosas antes que él llegue. Eso es como un padre, mire, vamos a ver, arreglen sus asuntos antes que tenga que actuar en algo más fuerte. Y por último termina, ¿verdad?, con una despedida muy, muy especial, donde él básicamente le da aliento a esos creyentes de la iglesia de Corinto, a través de y usa la palabra hermanos. O sea, no lo está viendo como enemigo, aunque lo estaban señalando y dudaban de su autoridad. Él le dice hermanos. Y hermanos, deseo que vivan felices. Mire lo que Pablo le dice, deseo que vivan felices, que busquen la perfección en su vida, anímense y vivan en armonía, paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Mire, esa es la exhortación a toda la iglesia. No se olvide, recuerden esa palabra, que vivan felices. El Señor nos llamó para ser felices. Que busquen la perfección en su vida. Mire, que en ese examinarse que hablamos al principio, usted busque aquellas cosas en las que está fallando, que está débil, y le pida a Dios que en esas áreas débiles suyas le fortalezca. Que vivan en armonía y paz. A eso nos ha llamado el Señor como iglesia. Tenemos que vivir en paz. Y dice, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Tenemos que seguir eso que nos habla Pablo en esta lección. Y para eso, pues tenemos que decir lo que sigo repitiendo: mantenernos en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, en congregarnos, en animarnos unos a otros, en levantarnos unos a otros, porque cuando está uno caído, el otro que está arriba, pues lo levanta. Porque no podemos estar, para eso es la iglesia, no todos estamos caídos a la misma vez, ¿verdad? Unos levantan a los otros. Y a eso nos ha llamado el Señor, para que nuestra fe sea genuina. Para aquellas cosas que pueden probar nuestra fe, poner a tambalear nuestra fe, nosotros estemos fortalecidos para que nada ni nadie nos haga salir del camino del Señor. Vamos a leer la oración, Nelly. Dios le bendiga, iglesia. Y la oración para el Señor dice: Señor y Dios, que conoces todas nuestras interioridades, acompáñanos con la asistencia de tu Espíritu en el ejercicio de examinarnos. Ayúdanos a descubrir cuáles son los puntos de partida que están trastocando en nuestro entendimiento y espiritualidad, para no caer en conductas y juicios errados. Concédenos la humildad para reconocer la autoridad
de aquellos que nos guían y aconsejan para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos todo creyendo y confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un breve receso y luego seguimos con el culto de adoración.